Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de gobernación un reporte, un informe, algo. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con un orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Es decir, cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. ¿Y si Bermúdez canta, senador? Pues sabe cantar, ¿no? ¿No le preocupa No, lo que no. pueda decir para mí? Poco después de las 11 de la mañana de este 18 de septiembre, bajo el calor sofocante de Tapachula y frente a un cerco sobrio de agentes federales, el Canadair Challenger 605, con matrícula XB-NWD, tocó pista. En el fuselaje las franjas verde, blanco y rojo, y dentro, el principal pasajero, considerado líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y hombre cercano al senador morenista Adán Augusto López. No hubo espectáculo, solo documentos y una cadena de custodia, además de un viaje tenso y demorado para el también apodado Comandante H o el Abuelo. Y es que un vuelo que bien pudo haber durado entre 8 o 9 horas, duró poco más de 21, pues recorrió Asunción, Bogotá y Tapachula para finalmente llegar a Toluca y ser directamente trasladado al penal del Altiplano. La Fiscalía General de la República operó el traslado con su propio jet. El plan original preveía aterrizar en Cozumel antes de llegar a Toluca, pero sin más, la ruta cambió. Hubo 2 ajustes en el itinerario y una escala técnica en Colombia para recargar combustible. Ahí, la aeronave permaneció toda la noche del 17 de septiembre. Fue hasta la mañana del jueves cuando la aeronave despegó de El Dorado a las 8:20 tiempo de México. Y tras 2 horas con 51 minutos, según el rastro de la plataforma digital FlightAware, aterrizó en Tapachula para comenzar un proceso judicial que podrá ser tan rápido o tan largo como el mismo Bermúdez Requena quiera. Todo dependerá de los nombres de altos funcionarios que proporcione, así como de las operaciones ilícitas que confiese y explique. La caída del líder de La Barredora comenzó el 12 de septiembre en un exclusivo fraccionamiento a las afueras de Asunción. Ahí, la Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía de Paraguay irrumpieron en una residencia de 2 pisos con alberca y jardín. Adentro había bebidas alcohólicas, juegos de mesa y un video oficial. Mostró tomas aéreas tomadas con un dron donde se observaban muros altos, lujo y confort. Esa fue la guarida de un prófugo que llevaba meses escondido en el lugar junto con su esposa. Al momento del arresto, Bermúdez no opuso resistencia y quienes efectuaron la captura aseguran que apenas pudo decir. Era algo que podía pasar. En el cateo de la propiedad, los agentes lograron decomisar dinero en efectivo, joyas, un vehículo de alta gama y 6 teléfonos celulares. Pero fue su estatus migratorio el que terminó de hundir a Bermúdez Requena, pues había ingresado clandestinamente a Paraguay, probablemente desde Brasil, y residía de manera irregular. Ese detalle cambió por completo el desenlace jurídico. El caso llegó al juez Osmar Legal, experto en casos de crimen organizado. Hubo una audiencia remota y a Bermúdez se le ofreció la extradición voluntaria simplificada, un retorno a México que duraría pocas semanas, pero él simplemente optó por rechazarla. Aquel trámite implicaba al menos 60 días de espera. Entonces, el gobierno paraguayo aplicó una medida migratoria soberana, su expulsión por estancia irregular. Así lo expresaron las autoridades extranjeras en un comunicado, donde sin tapujos refirieron: trasladamos y entregamos a uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos, en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional. La Dirección Nacional de Migraciones lo puso en manos de una comitiva mexicana, integrada por elementos del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República
y el Instituto Nacional de Migración, quienes viajaron hasta Asunción para asegurar la entrega. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum centró el origen del conflicto en algo político-administrativo. Dijo que, cuando surgieron indicios de los primeros vínculos criminales de Bermúdez, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su destitución e investigación. ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo? ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros. Sheinbaum Pardo también explicó que fue el mismo Bermúdez Requena quien renunció en enero de 2024 y añadió que en los días siguientes se presentará cómo se fue descomponiendo a su paso por la función pública. Entonces se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Respecto al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró secretario de Seguridad en 2018 cuando era gobernador de Tabasco, la presidenta descartó pedir su separación del cargo y recordó que el propio Adán Augusto se dijo dispuesto a declarar en caso de ser requerido. Ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Claro. A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va y inician las investigaciones. Finalmente, ante versiones de un viaje relámpago, Sheinbaum desmintió que Omar García Harfuch hubiera volado a Paraguay para gestionar la expulsión y que su ausencia en el desfile del 16 de septiembre se debió a motivos personales. Se dice que fue el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien fue por ir a Paraguay y por eso no estuvo en las celebraciones junto a usted en estos días patrios. No, es falso. Es falso. Mientras, el motivo judicial que lo devuelve a México es para enfrentar acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, al ser considerado el líder de un grupo criminal. Y es que informes de inteligencia atribuyen a la barredora acciones de cobro de piso, extorsiones y control territorial, con el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, la Fiscalía General de la República podría ampliar imputaciones por delincuencia organizada y narcotráfico, pues Paraguay ha sostenido que el exfuncionario buscaba instalar su red criminal en territorio extranjero, convirtiéndose no solo en un huésped incómodo, sino en un operador en expansión. ¿Cómo recibido? Sí, recibido, sí, y que le estamos entregando ese que no para ustedes y con eso puedan manejarse, está toda la indicación del juzgado. De este modo, alejado del poder y los lujos, ahora el penal de Almoloya de Juárez será su nueva residencia. Ubicado a 25 kilómetros de Toluca, el altiplano se construyó durante el sexenio de Carlos Salinas y comenzó a operar en 1991. 20 años después, recibió casi 185 millones de pesos en remodelación y amplió su capacidad de 500 a 800 internos, logrando abarcar 260,000 metros cuadrados. 27,900 corresponden a instalaciones internas, mientras el resto a salas de espera, anillos de seguridad, accesos y estacionamientos. Así, por diseño, es considerada una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, la historia del gran complejo carga una sombra. La fuga en 2015 de Joaquín El Chapo Guzmán, quien a través de un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba el baño de su celda con un terreno cercano, logró evadir la justicia. Fue tras aquel trago amargo que se reforzaron bloqueadores, sistemas electrónicos y electromecánicos, además de que redoblaron rutines perimetrales. La meta hoy es obvia: no permitir operaciones desde prisión
y mucho menos una segunda humillación. La captura y expulsión de Bermúdez desnudan una zona incómoda. Colusión y protección desde lo público, pues la barredora operó como un brazo regional asociado al Cártel Jalisco. Mientras, el gobierno federal se ha comprometido a una exposición integral del caso. ¿Cómo falló la función pública? ¿Cuándo se encendieron las alarmas? ¿Quién ordenó qué? ¿Y por qué tardó lo que tardó? Hoy el caso Bermúdez Requena y la barredora no terminan en el aeropuerto de Tapachula ni en las rejas del altiplano. Ahí apenas comienzan bajo la promesa presidencial de exhibir un expediente completo y sancionar a todo aquel que resulte involucrado. Para la saga, Débora Suárez.